¿Qué tal, mis queridas amigas de Retos Femeninos? Bienvenidas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Julieta Lujambio, aquí en nuestra cita de cada martes, y hoy voy a hablar de un tema que se me hace fascinante de verdad y de todo lo que hay en relación a esto y cómo nos puede afectar. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de escuchar nuestros cuerpos, todo lo que nos duele o está fuera de lo que regularmente sentimos. Si lo sabemos escuchar, nos puede dar la clave para sanarnos y para saber más de nosotros. Ustedes saben que el cuerpo es el chismoso del alma, de la psicología, de las emociones. Así es de que hay que tomarlo muy en cuenta. Y hoy tenemos como invitada a toda una experta que a lo largo de su trayectoria profesional se ha vuelto una verdadera referencia en descodificación biológica y emocional de nuestros síntomas. Ella es Ángeles Walder, directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder en Barcelona, donde radica actualmente. Ella cuenta con más de 33 años de experiencia docente y, por supuesto, aplicando su método innovador y biológico que ha ayudado a más de 8,000 personas a conocer la razón del origen de sus síntomas y a descargar el estrés. Déjenme decirles un poco más antes de ponerla en pantalla. Ángeles es licenciada en kinesiología, fisioterapia por la Universidad de Buenos Aires y en antropología social y cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es psicóloga, participó en el Día Internacional de la Mujer hace algunos años aquí en nuestra plataforma de Retos Femeninos. Además, es autora de los libros El arte de escuchar el cuerpo, El reflejo de nuestras emociones, y también esto que es su último libro, o el más reciente, que se titula Hambre Emocional. Y justamente va a participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en México, en nuestro país, donde va a dar una conferencia sobre cómo cada síntoma nos da información sobre los bloqueos emocionales que hemos vivido y cómo la enfermedad es una oportunidad para cambiar esos patrones de comportamiento que nos enferman. Y esto va a ser el día 28 de noviembre, ya pronto. Así es de que si tienen la oportunidad de ir a la FIL, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se la pierdan. Es toda una experiencia oír, escuchar y participar de viva voz con Ángeles Walder, y también en una de las más importantes ferias del libro del mundo, que es, por supuesto, en nuestro país. Así es de que, Ángeles, bienvenida, qué gusto saludarte ahora en Barcelona. Creo que sigues por allá. ¿Cómo estás? Hola Julieta, pues sí, todavía en Barcelona, la semana que viene ya viajo, estaré 10 días en vuestro maravilloso país que hace un año concretamente que no visito, o sea, con muchísimas ganas de volver. Y Guadalajara especialmente es un sitio en donde di formación, estuve con los alumnos, he estado en varias FIL y me encanta hacer esta vuelta, es casi como regreso a casa. Sí. Dinos cómo empezar a detectar esos dolorcitos y qué es lo que nos están indicando que no hemos resuelto en nuestras emociones, en nuestra alma. Sí, fíjate que a mí lo que me gusta es que podamos mirar los patrones, la manera de pensar, cómo el pensamiento se transforma en sentimiento y finalmente moviliza emociones y acabamos enfermos. mm, Mirando que tenemos dos formas de evolucionar en la vida. Una es, tú tienes un problema, ya sea en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los amigos, cualquier circunstancia que te molesta. Primero es una cuestión de simple molestia. A veces eso no lo atiendes y va increciendo. Entonces pasa a ser frustración, impotencia. El malestar se va agrandando. Es como una gota de aceite que se extiende, ¿no? En una balsa de agua. Y no le prestas atención.
Entonces, la vida acaba diciendo, pues, si no me escuchas a través de lo más sencillo, que es la comunicación directa que tengo para decirte de que estás mal, quizás aprendas a escuchar y especialmente a hacer un cambio a través de la enfermedad. Entonces tenemos dos formas de caminar por la vida. Una es estando atentos, siendo conscientes, prestando atención a los mensajes del universo que están en todo, desde un tropiezo hasta una discusión que tú no le darías ninguna importancia en el supermercado. Pero todo es información, porque todo lo que ocurre, aunque sea a través de un otro, no es por el otro. Todo lo que ocurre es por nosotros, por algo que tenemos que sanar en nuestro interior. Y es casi como que obligamos al otro a que haga lo que yo necesito, ¿no? Dime, imbécil, que yo necesito saber que lo soy. Y solo cuando tú me lo has dicho me enfado, te discuto, me peleo, empiezo con esta lucha tremenda y finalmente sería cuestión de que yo me mirara a mí misma y dijera en qué momento me estoy tratando como a un imbécil, en qué momento no me presto atención. Podríamos, doctora Wolter, diferenciar entre esto que se va quedando en nuestro cuerpo, porque es algo que no hemos podido, digamos, gestionar, y algo que viene o de la genética o de, por ejemplo, un accidente, o sea, nos caemos y entonces, pues a lo mejor nos rompemos la tibia y el peroné, o comimos algo muy picoso y al rato nos sentimos mal del estómago y puede que no esté relacionado con algo que nos sucede con otra persona o con algún sentimiento o emoción que no hemos digerido. Sí, la genética está en nuestros genes, venimos 50 y 50% de cada padre, y esta genética trae una información. Esta información que está alojada en los núcleos de nuestras células no tiene por qué manifestarse. Por eso se dice, la genética no es tu destino, ni tan siquiera es un castigo, porque a veces dicen, no, es que como en mi familia, todos, mi abuela, mi tía, mi madre, todos tuvieron cáncer de pecho, yo lo tengo que tener. No, no es el destino. La genética, hoy en día los médicos lo saben, es que se va a manifestar cuando factores del entorno, factores ambientales que tienen la calidad de estresar y producir emociones, cuando esos factores se activan, se manifiesta esa genética, mientras tanto no. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que nuestra abuela, nuestra madre y nuestra tía tenían esta habilidad de ser hiperprotectoras. Cuidaban de todos, no trabajaban, estaban por la familia, se preocupaban por todo el mundo. Eran las personas a las que podíamos acudir siempre porque iban a dejar todo lo suyo propio que estaban haciendo en ese momento para ayudarte a ti, se lo pidieras cuando se lo pidieras. O sea que tenían un patrón de funcionamiento que era de mamá gallina, de hiperprotección. Pero esa hiperprotección, Julieta, supone dejar de lado las necesidades propias. El día en que yo soy hiperprotectora y me descuido de mí y alguien en mi familia tiene un problema importante y me angustia hasta tal punto que entro en un estrés que no puedo controlar, se va a desarrollar ese gen que traía la información. Pero mientras que yo no entro en ese círculo vicioso de pensamiento, sentimiento, emoción, si a mí esto no me dice nada y mi patrón de funcionamiento es diferente del de mi madre, de mi abuela y de mi tía, no manifestaré la enfermedad. Por eso se dice que la genética no es una maldición y no es tu destino.
Y como siempre que vamos al doctor nos preguntan por nuestros antecedentes, ¿no? ¿Quién tuvo cáncer en la familia? ¿Quién se murió de enfisema pulmonar? ¿Quién se volvió loco o tuvo esclerosis múltiple? Siempre nos preguntan cuando empezamos a tener a lo mejor algún síntoma. Bueno, pero ¿desde qué momento, Ángeles, podemos empezar a prevenir o a prever que esto no se inocule en nuestro cuerpo, que esta emoción no se instale en algún órgano a lo mejor débil o de choque y nos vaya a representar más adelante una enfermedad? ¿Desde qué momento tenemos que empezar a gestionar esta emoción? Desde ahora mismo. Ahora mismo que estáis escuchando, es el momento de decir, si un síntoma aparece dentro de lo que se denomina programa biológico de supervivencia, porque en algún instante me dejé pillar por las emociones o me sobresaltó algo que no pude controlar, es desde ahora mismo que tenemos todos la oportunidad de pensar que el mundo me va a traer situaciones que no me van a gustar. Seguramente esto nos va a ocurrir. Tú no puedes evitar que en algún momento alguien te llame de un trabajo y te diga algo que no le ha gustado, o que en redes contesten muy mal. No puedes evitar que alguien de tu familia se enferme, que alguien tenga un accidente, que alguien lamentablemente muera. No lo podemos evitar. Son cosas que van a llegar porque están en nuestra vida y no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es la manera de reaccionar ante eso que sucede. O sea, cuando yo reacciono según mi mapa mental. Estoy con unos aprendizajes realizados y a partir de ahí baño todas las experiencias con una coloración. Si en mis aprendizajes tuve abandono, rechazo, injusticia, viví desvalorización, imagínate una mamá o un papá que nos decían todo el día, es que eres inútil, no vas a llegar a nada, no, nunca tendrás a nadie que te quiera. Esa persona se lo cree, se lo han dicho las personas de referencia, por lo tanto, ¿por qué tengo que pensar que no es así? Al contrario, creo a pie juntillas esta historia y en cuanto hay algo similar en mis experiencias cotidianas que me hablan, por ejemplo, de desvalorización, alguien me dice, ay, no, no me gusta presentado esto de esta manera. Ya está, me desmoroné, me fui al suelo y ¿quién me levanta desde ahí? Tengo que hacer un esfuerzo monumental. En cambio, si hoy empezamos a trabajar con nuestra desvalorización, con nuestros abandonos, con la totalidad de conflictos, que eso es lo que suelen hacer en el diplomado en descodificación biológica, porque sí o sí tienen que visitar todos los conflictos para reconocer todos los problemas en todos los órganos. Pero esto lo puede hacer cualquier persona, no solo los alumnos, lo puede hacer cualquier persona que quiera reconocer, hacer un trabajo de autoconocimiento, empezar a gestionar las emociones desde un lugar más sano, saber que el estrés no es una emoción, que es un generador de emociones, pero que podemos gestionar el estrés y que podemos vivir con un bienestar. Pero atención, el bienestar es activo. Está activo y nosotros tenemos la obligación de elegirlo. Ese estrés que todos traemos de verdad se ha multiplicado tanto en los últimos años. No tenemos esos ratitos de reposo, de desintoxicación de todo esto que estamos viviendo, que a lo mejor nos genera tantas cosas, tantos estímulos de información, de emociones, de todo, y nuestro cuerpo yo creo que sí necesita un relax. Ahora, Ángeles, por ejemplo, para las mujeres de nuestro país hay tres enfermedades que son con muy altos índices, desgraciadamente. Uno de ellos es el cáncer, tanto el mamario como el cáncer cervicouterino. Otro es el sobrepeso, la obesidad, incluso ya estamos llegando a obesidades mórbidas.
Y una tercera causa que también a mí me preocupa muchísimo, es sobre todo en las personas de 40 a 50 que viven con mucho estrés, son las enfermedades cardíacas, incluso que ha llegado a los infartos y ha subido este índice. ¿Nos podrías hablar de estas enfermedades y qué es lo que nos estarían diciendo de nosotras mismas a las mujeres? Sí, te contesto en el orden que me lo has preguntado. El cáncer de mama es esa posición de me voy para ayudar a esa otra persona, para protegerla totalmente. Por lo general son los hijos, los padres o la pareja. O sea que el cáncer de mama es, no he podido proteger, tengo que hacerlo, cuando padres, pareja o hijos tienen problemas X, cualquier problema en el trabajo, en cualquier lado, pero los ven preocupados, los ven angustiados o tienen accidentes o enfermedades reales y quieren ayudarlos. Se dice que la leche de la madre es leche-medicamento, porque cuando se lo hemos dado a nuestros bebés, que tenía todo el sentido, les ayudaba a recuperarse. Y hoy en día, para hacer más leche, tenemos que hacer más células. Y más células en un pecho se denomina tumor, ya sea de ductal o lobulillar o lo que sea, pero es la necesidad de proteger a otro, muy diferente del cáncer cérvico-uterino, que tiene la tonalidad sexual total, así como en el mamario nos encontramos con una supermamá que necesita llegar a todo, cumplir con todo y cuidar de todo el mundo. En el cervicuterino está la tonalidad sexual en la que sentimos que hay personas que nos pueden ensuciar. ¿Por qué nos pueden ensuciar? Porque se han ido con otra mujer, porque no estamos seguros de que sean muy fieles. No lo sabemos, ¿eh? No es a ciencia cierta, pero la mujer tiene la sensación de que no es la escogida, de que no es la persona que ha elegido para toda la vida, que prefiere a otras, o sea que puede estar incluso triangulando. Vemos que es algo que produce mucha frustración sexual, sería como mucha frustración de corazón, de alma, pero que tiene una connotación con esa persona. Quiero compartir también mi vida sexual. Y ahí en fase, cuando la persona ha estado viviendo el problema, el estrés, ha ulcerado el cuello del útero. Y en el momento en que se soluciona, se olvida o directamente se separó, entonces ya no tiene ese problema, ahí aparece el tumor dentro de ese marco que llamamos el programa biológico de supervivencia. Luego el tema de la obesidad, estoy de acuerdo contigo, es altísima la cifra que hay de obesidad a nivel mundial. En México es muy elevada y especialmente diría que es uno de los países que más obesidad infantil tiene. La mayor parte de las veces se debe al hambre emocional, a que se come no como consecuencia de un hambre real, que es progresivo, que empieza lentamente, sino de esa cosa que te asalta y que no puedes volver atrás y frenar y que te obliga a comer y comer y comer para tapar un dolor. Entonces ahí se trata más de mirar cuál es la causa, cuál es el dolor que estás intentando ocultar, si es una falta de protección, de seguridad, el abandono, la falta de amor, de afectividad, de personas concretas, la frustración, la impotencia, o sea, tiene un abanico muy amplio, es multifactorial el sobrepeso y hay que ir muy poquito a poco para que la persona lo comprenda y con un componente la mayor parte de las veces muy alto del conflicto que afecta a los colectores renales y que hace que retengamos líquido, que es el conflicto de la soledad,
la pérdida de referentes, desconozco esto donde estoy. Es como si alguien que actuaba de una determinada manera contigo, de repente actúa de una forma muy extraña y acabas diciendo, pero esto no me lo esperaba. Y haces una retención de líquidos. O sea, es algo que tiene muchos elementos para revisar, pero que son muy fáciles de ver. Y luego en la patología cardíaca, y también estoy de acuerdo contigo con que ha aumentado muchísimo y mucho en mujeres y que ha aumentado mucho post pandemia, cuando hemos tenido problemas de territorio. Nos hemos encontrado cercados, sin movimiento, sin poder salir de los límites que estaban preestablecidos y eso fue real. Y muchas personas, por ejemplo, no pudieron acceder a sus negocios, a los materiales que tenían, tuvieron que dejar de trabajar, perdieron mucho dinero y eso es un conflicto real para el corazón que cuando la persona hace una transformación, viene la inflamación resultante y ahí aparece el problema cardíaco. Qué interesante todo esto que nos dices. Hay que leer tus libros, hay que leer tus libros para enterarnos mucho más de esto. Dinos dónde, en qué editoriales, si ya están aquí en México, cuáles son los títulos y qué podemos, Ángeles, aprender de cada uno de ellos, porque seguramente cada uno de nosotros tiene una patología diferente y además no sabe cómo, y gracias a tus libros nos vas a acompañar, cómo salir de eso, cómo curarse. Claro, seguir tomando los medicamentos que nos dice el doctor, pero de repente nos van a dar menos medicamentos y de repente vamos a estar del otro lado, en el plano de la salud, que yo creo que es todo el mundo lo que desea y lo que quiere, Ángeles. Sí, todos queremos vivir en un estado de salud y no tendríamos que oponerlo, opositarlo con lo que es la enfermedad, porque no es que tengamos que estar, la salud es un proceso, es un camino, y si hemos entrado en la enfermedad, seguimos caminando y en algún momento llegaremos a la salud. El primer libro es El arte de escuchar el cuerpo, de Editorial Omega. Lo pueden leer en clave de esto me puede pasar a mí, porque es una historia de una persona que tiene una patología cancerígena, intenta averiguar bueno, qué herramientas puede utilizar para sanar y finalmente descubre la descodificación. Y a partir de ahí explico todo el proceso de cómo llegar a una curación. El segundo libro es El reflejo de nuestras emociones, la descodificación a través del cine. Me gusta mucho ver películas y lo que me gusta es ver la realidad plasmada en una película. Entonces, ahí abordo el tema de los conflictos, ya sea la autoestima, la injusticia, el rencor, la rabia, la desvalorización, el rechazo, o sea, infinidad de conflictos que nos pueden afectar a alguna parte de nuestras células a través de películas. Entonces, aparte de explicar el conflicto, muestro en qué películas se puede ver eso que está plasmado en un encuentro que nosotros podemos tener con cualquier persona ante cualquier realidad. O sea, lo mismo que se ve en una pantalla nos puede ocurrir a nosotros. Y el tercer libro es Hambre Emocional, lo edita Penguin y habla de cómo las emociones nos pueden atrapar y acabar en una adicción, porque finalmente el comer sin hambre es como el beber o el drogarse o el tener sexo como una adicción. En el fondo, a nivel conflictual, pasa a ser lo mismo. O sea que si encontramos cuáles son los huecos emocionales que tenemos, podemos volver a un normopeso. No nos hace falta estar atrapados. O sea que son libros que están pensados para dar libertad a la persona,
que pueda encontrar caminos de sanación. Sí, y bueno, pues todo eso que nos pasa lo tenemos que tomar de la forma más positiva posible, sobre todo cuando encontramos los caminos, las explicaciones, las formas de salir de ellos, ¿no? Yo creo que todo problema puede ser una oportunidad para mejorarnos y una oportunidad de crecimiento personal. Pues muchísimas gracias, gracias por ponernos de ese otro lado de la esperanza y no de la victimez, Ángeles Walder. Y si nos quieres dar tus coordenadas digitales, tus redes, tu teléfono, tu correo electrónico o formas de accesar contigo. Sí, me encuentran como Ángeles Walder o Instituto Ángeles Walder en todas las redes, Facebook, Twitter, LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en todos lados, Ángeles Walder y en YouTube especialmente van a encontrar cantidad de vídeos y poniendo, siempre digo, mi nombre y lo que queréis buscar, la patología o el conflicto o el problema, ponen dinero y Ángeles Walder y os va a salir cantidad de cosas, o gripe, Ángeles Walder, y vais a tener mucha información, igual que hay en la web donde está el blog, que es institutoangeleswalder.com. Eso van a Muchísimas encontrar. gracias, Julieta, por este espacio. Seas muy bienvenida a México. Aquí te esperamos en la Feria Internacional del Libro el 28 de noviembre, queridos amigos. ¿A qué hora te vas a presentar? A las 6 de la tarde. Muy bien, con uno de sus libros y ahí la van a poder conocer y darle el libro para que se los autografíen. Gracias, muy feliz viaje Gracias a ti. al país. Y gracias a ustedes, queridas amigas de Retos Femeninos, de Soy Mamá Sola. Es un gusto saludarlas con este tema que a mí me parece fundamental. Yo soy Julieta Lujambio y hasta la próxima. Ya saben dónde nos encontramos todos los martes a las 7 de la noche. Hasta entonces.